Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, establece tu reino. Ven, Señor Jesús, danos tu paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en donde se encuentren y al momento en el que lleguen a ver esta transmisión. Les saluda su hermana en Cristo, Priscila de la Cruz, con mucha alegría, con mucho gozo de compartir la palabra recibida el día de ayer en la Santa Misa. El día de ayer reflexionamos sobre la alegría, sobre ese gozo que nos da el recibir a nuestro Señor. Y vamos a poner aquí, a ver, el título de esta reflexión: alegría, humildad y preparación para la venida del Señor. Nosotros estamos muy alegres por su venida. Con mucha humildad lo recibimos, quitando toda arrogancia, toda soberbia, todo rastro de orgullo que nos pueda impedir recibir plenamente a nuestro Señor. Y como no, para ello vamos a prepararnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ver en esta reflexión con la lectura que nos ilumina nuestro camino, pues es lámpara para nuestros pies, para no tropezar. Así que empecemos, claro que sí, con la primera lectura del profeta Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha llevado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda mi alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me alegro en mi Señor con toda el alma, con toda el alma. Por primera vez puedo decir que estoy feliz, que no siento ansiedad por el futuro, por la incertidumbre que se mantiene. Yo aún no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar el año que viene, ni siquiera sé lo que va a pasar esta tarde. Pero sabiendo que mi Señor viene, yo me refugio en Él y siento esa confianza que me llena de gozo, algo que nunca tuve y que busqué desesperadamente en los lugares equivocados. Por eso cualquier tipo de alegría era simplemente una euforia pasajera, era un alivio temporal, era como una especie de high, el cual caduca muy pronto. Pero el Señor nos da una alegría o un gozo perdurable, nos da esa paz que es muy distinta a la simple excitación de los sentidos. Es muy distinto y me encantaría que todos pudieran experimentarlo. Y solo se consigue cuando uno renueva la amistad con Dios, cuando uno hace ese propósito de enmienda de los errores cometidos, pecados, de modo que
se restaura esa relación con Dios y se libera uno de las cadenas, se libera de los quebrantos y nos impulsa a pregonar la palabra. Nos impulsa. No la puedo contener. No puedo. Por eso, aunque algunos de mis amigos que me conocían de antes puedan decir, uy, se volvió loca. No, más bien recuperé la cordura. Totalmente lo contrario. Y por eso me siento impulsada a anunciar las buenas nuevas. El Señor viene a nacer en nuestro corazón. Así que prepárate. No seas orgulloso. No creas que tú solo puedes. No puedes. Yo no pude. Y no creo que tú estés pudiendo haciendo cualquier cosa por ahí según una autoexploración, introspección o cualquier guía espiritual fuera del Señor. No te lleva a ninguna parte. Porque el Señor nos ha ungido. El Espíritu del Señor nos ha ungido. ¿Y qué significa esto de ungido? En el texto bíblico mencionado, específicamente en este texto de Isaías, se referencia a la palabra ungido. Es una referencia a el Espíritu Santo. Es la unción del Espíritu Santo que en el contexto de la Biblia se refiere a la unción con aceite sagrado, que es un símbolo de consagración, es decir, de separación del mundo para el Señor, de modo que nos sometemos a su autoridad divina. En la antigüedad se ungía a reyes, se ungía a profetas y a sacerdotes, como parte de un ritual que simbolizaba esa elección y empoderamiento por parte de Dios para cumplir una misión específica. Elegía a estas personas para su causa. Cuando el texto habla del Espíritu del Señor que está sobre alguien, es porque lo ha ungido, es decir, que esta persona ha sido investida con su presencia y con el poder divino para llevar a cabo una tarea especial encomendada por Dios. En este contexto cristiano se interpreta como una profecía mesiánica que señala a Jesucristo, que es el ungido de Dios. Es el Mesías, cuya misión incluye anunciar la buena nueva, curar a los quebrantados de corazón, proclamar la libertad de los que están esclavizados por el pecado y el perdón de estos, así como traer la justicia y la alabanza a todas las naciones. Pues estamos llamados a alabar a nuestro Señor. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. Es el Mesías, Jesucristo. Viene y lo vamos a bendecir. Nosotros, cuando hemos recibido esa unción, ya sea en el sacramento de la confirmación o incluso en el bautismo, nosotros recibimos esa especie de consagración. Nosotros estamos recibiendo estas especies de dones de reyes, profetas y sacerdotes. De cierta manera, pues, los reyes, en el sentido de nosotros laicos, compartimos la realeza de Dios, quien es el Rey de Reyes. Nosotros de ese modo compartimos su realeza espiritual, de modo que tenemos una responsabilidad de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Por eso decimos, ven Señor Jesús, establece tu reino. En el Padre Nuestro también lo decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ya no nos vamos a regir por los gobiernos terrenales. Obviamente los vamos a obedecer en el sentido como nos dijo nuestro Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y Dios es nuestro Señor.
No estamos aquí hablando de una especie de anarquía cristiana en el cual vamos a desconocer totalmente los gobiernos, pues esa tampoco era la idea, nunca fue la idea esa de Jesucristo y por eso tal vez decepcionó a muchos. Pero nosotros católicos entendemos de qué manera nosotros somos partícipes de la realeza de Jesucristo y de modo que extendemos su reinado en la tierra y la iglesia se ha extendido por todo el mundo. Alabado sea el Señor. Ahora, como profetas, nosotros también hemos recibido esa unción, pues tenemos la capacidad, como confirmados, de comunicar la voluntad de Dios. Obviamente con la responsabilidad de conocerla. Conocer lo que nos enseña nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, por medio de su magisterio, nos indica de qué manera el Señor quiere utilizarnos a nosotros, pues cada uno tendrá su diferente función. Como parte del cuerpo de Cristo, cada quien tiene una distinta función. Como laicos, tenemos una función. Como padres, una función. Los sacerdotes que han sido ordenados tienen otra función. Y el Papa tiene el servicio por sobre todo. Él está para servir y comunicar la voluntad de Dios. A través del Espíritu Santo que mora en nosotros, los creyentes podemos discernir la verdad divina y compartir el mensaje de Dios con los demás. Esto no significa profeta, no significa que vamos a profetizar el futuro. Cuidado con esa mala acepción de la palabra, pues lo podemos encontrar en la RAE que dice profetizar significa hacer vaticinios y eso no es lo que nosotros hacemos. El futuro solamente está en manos de Dios. Es por eso es tan peligroso tomar versos aislados de la Biblia y decir, bueno, yo voy a profetizar, entonces voy a decir cuándo es el fin del mundo, voy a decir, a crear fama hacia mí diciendo cosas que van a pasar y de momento lo puedes hacer por intervención demoníaca, puedes obtener de esa manera pretenatural las supuestas profecías y lo que realmente estamos haciendo es siendo instrumentos del demonio, pues alejamos a las personas de la iglesia. Y cualquiera que aleje a las personas de la iglesia está siendo utilizado por el enemigo. Pues el enemigo detesta que formemos parte de la iglesia de Cristo. La verdadera acepción de profeta significa la proclamación de la verdad revelada por Dios. Y es lo que nosotros hacemos, todos estamos llamados a hacerlo, incluso nosotros laicos, pero siempre, siempre sometidos, sujetos al magisterio, pues no se permite la interpretación privada de las escrituras. Es decir, que yo no puedo coger las escrituras, leer lo que yo quiero leer, es decir, interpretar a mi gusto, pues hay una interpretación, se puede interpretar de cualquier manera y llegar a muchos errores, pero la iglesia, siendo la columna y baluarte de la verdad, nos conduce a la verdad, nos conduce a lo que es bello, verdadero y cierto, a la verdad trascendental. Bien, como sacerdotes nosotros también tenemos una unción, pero también de una manera, digamos, limitada. Es decir, nosotros no podemos consagrar el pan, pero sí podemos hacer sacrificios que sean agradables a Dios. Pues los sacerdotes eso es lo que se dedican, a hacer sacrificios. Nosotros como sacerdotes significa que tenemos acceso directo a Dios por medio de nuestras vidas, sacrificando nuestros tal vez deseos internos, las cosas que nos agradan, apegos, y ponerlos en una especie de altar y ponerlos al Señor a disposición de Él, que Él se lleve todo eso.
y que nos deje transformados, y así Él va a estar morando en nosotros como templo del Espíritu Santo, ofreciendo nuestras vidas como sacrificio vivo, de manera que participamos en una intercesión por los demás, cuando oramos por los demás o cuando pedimos gracias para nosotros mismos. Podemos hacerlo. Esto no significa que somos autosuficientes, no significa que ese sacerdocio nos exime de realmente acudir a un sacerdote, por ejemplo, para el perdón de los pecados. Pues así no es. Nosotros estamos llamados. Jesús mismo enviaba a las personas que curaban al sacerdote. Eso lo hizo con los leprosos. Los enviaba a que se presenten ante los sacerdotes. Esta lectura nos presenta un conjunto de textos que resuenan con la promesa y la realización de la salvación de la obra de Dios. El ser ungidos por el Espíritu Santo que nos lleva a anunciar la buena nueva a los pobres, digamos, no necesariamente a los pobres que en materia de dinero, sino a los pobres de conocimiento, aquellos que no saben. Así que expandamos nuestra mente en esto y no entenderlo solo a los pobres, sino también a los que desconocen. Nosotros les proclamamos la buena nueva a los de corazón quebrantado, a aquellos que están en depresión, con mucha ansiedad, con muchos problemas. Al anunciarles que existe este Señor que viene a compartir con nosotros nuestras preocupaciones para que sean más ligeras. Qué gran noticia es esa para alguien que tiene muchas preocupaciones. Decir simplemente acércate al Señor. Él te va a ayudar con tus pesos, con todo eso que tienes encima. Y tal vez mucho de ese peso son los pecados y Él los perdona. Qué alivio vas a sentir cuando ese peso de esos pecados se elimina. Es una muy buena noticia, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de liberación. Qué mayor liberación que quitarnos esa cadena del pecado. De modo que nosotros debemos reflexionar sobre ese papel que recibimos como católicos bautizados y mucho más cuando hemos recibido la confirmación de la responsabilidad que tenemos en hacer esa proclamación de la buena nueva. Y qué mayor forma que es dar un testimonio de vida. Tener una vida que sea como un espejo para los demás. Pues ellos se dan cuenta, nosotros también tenemos problemas. Estamos en este mundo también, pero tenemos viva esa esperanza. No significa que nos estamos poniendo sobre un pedestal moral de decir yo soy mejor que tú, pues allí no estamos hablando de humildad. Y recordemos que esta reflexión la he titulado La alegría de la buena nueva y la humildad, que es tan importante en reconocernos tanto pecadores como débiles, de tal modo que somos dependientes del Señor y dependemos de Él. Somos como sus esclavos, porque solo hay dos vías: o somos esclavos del Señor o somos esclavos de su opositor. ¿De qué lado quieres estar? El yugo de nuestro Señor es liviano, así que ya con eso ya te lo he dicho todo. Vamos ahora al Salmo responsorial, que dice: Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. A los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los despidió sin nada.
Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Estas son las bellísimas palabras que dijo nuestra Madre María cuando recibió el anuncio del ángel. El Magnificat. Es un canto de alegría y gratitud. Nuestra Madre María se regocijó en Dios, pues ella reconoció la grandeza de las obras que se hicieron en ella, debido a que fue elegida por Dios, apartada, alejada completamente, inmune al pecado, para que sea digna madre del Señor Jesús. Ella reconoce la grandeza de sus obras, que no fue ella, digamos, por su esfuerzo propio, que alcanzó ese nivel de inmaculado corazón, sino que fue una obra del Señor. Fue la obra redentora de Cristo, que de manera anticipada y gloriosa la logró apartar del pecado, convirtiéndola en una persona única, una criatura única de toda la creación, la más maravillosa, el ser humano, la criatura más maravillosa que ha caminado en esta tierra. Pues no podemos decir que somos iguales a María, pues la misión que ella tuvo es única, única, totalmente única en toda la historia. Ella reconoce con humildad, sin poner gloria en sí misma. Y a eso es lo que nosotros debemos aspirar, a reconocer la misericordia divina, que es la que va a actuar en nosotros. En especial para los que somos convertidos, conversos. Entender que esa gracia de la conversión no fue esfuerzo propio, sino fue una gracia del Señor. Y una vez que la reconozco, pues ya me entrego por completo a Él. Pues no fui yo la que consiguió absolutamente nada. El Magnificat es un canto de alabanza. Es como una expresión poética y espiritual de nuestra Madre María, que trascendió al tiempo y que aún resuena en la historia, como ese testimonio de humildad, gratitud y gozo por la entrega de toda su vida a la voluntad divina. Hágase en mí según tu palabra, dijo nuestra Madre. He aquí la esclava del Señor. Las palabras de María nos demuestran esa fusión entre lo humano y lo divino. Ella recibió mucho asombro cuando comprendió la magnitud de lo que iba a suceder, de esa obra de Dios en su vida y obviamente en la historia de la salvación. Por eso ella dice, bienaventuradas me llamarán todas las generaciones, reconociendo que esa grandeza no viene de ella, sino que es de aquel que la ha elegido para ser la madre del Salvador. La profundidad del Magnificat radica en la inversión de valores que proclaman. En este mundo que siempre dignifica, valora mucho el poder, la riqueza, la prominencia por sobre los demás. María, en cambio, celebra la grandeza de Dios, que exalta a los humildes, llena de bienes a los hambrientos y derriba a los poderosos, a esos poderosos
que están en un trono, a esos los dejará sin nada. No significa que Dios deteste a los poderosos. Cuidado, no tengamos ese pensamiento clasista de que los ricos son ricos porque le quitaron a los pobres. Eso no es lo que significa. Estamos hablando, así como hablamos hace un momento, de los pobres de conocimiento. Así, en este caso son los ricos, aquellos que han acumulado tanto, no solamente en lo material, sino en lo intelectual. Entonces se envilecen con ese tal conocimiento y creen que ya no necesitan al Señor, pues se creen sobrepoderosos. El dinero no es lo que aquí estamos hablando directamente, sino esa acumulación de supuesto poder, pero que hace que la persona sienta que ya no necesita del Salvador, porque ya cree que tiene todo, que ha conquistado todo. Y no necesariamente eso sucede con todos los ricos, pues los ricos están llamados a compartir. Recordemos la historia del pobre, no, el pobre, del joven rico y Jesús, cuando Jesús le dijo, ve, vende tus bienes y repártelo a los pobres. Y de allí siguen. Es decir, que estamos llamados a compartir. Estamos llamados a compartir. Esto es una idea revolucionaria. Es la visión de Dios que trae la justicia, pero una verdadera justicia social, no como nos la dicen por ahí los gobiernos, que buscan castigar a los que tienen más para quitarle y darle a los pobres, de tal manera en que se igualan todos hacia abajo, se afecta a toda la sociedad, pues se castiga al rico y se convierte al pobre en un lisiado, en alguien que necesita estas dádivas. Y así toda la sociedad realmente decae. La verdadera justicia de Dios no es así. Llama al compartir, llama a la misericordia, a la empatía con los demás y a la liberación real. Pues en un estado en donde se le da al pobre solo por ser pobre, manteniéndolo en esa pobreza, asimismo se lo mantiene en un estado de dependencia. Y eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere nuestra liberación. La humildad de María nos resplandece hasta la actualidad, pues ella se reconoce como la esclava del Señor y nos muestra el camino a la verdadera grandeza, pues los humildes serán enaltecidos. El servicio desinteresado de ella y la aceptación dócil a la voluntad divina que se dio con su fiat, hágase en mí según tu palabra. Esto refleja una entrega total, total y confiada. Pues imaginarse en ese tiempo cómo hubiera sido tratar de convencer a alguien de que este hijo que estaba esperando ella era el resultado de una intervención divina. Muchos incrédulos obviamente no lo iban a creer. Bueno, esto vamos a verlo más adelante cómo se resuelve, pero María, sin saberlo, todavía cómo iba a saber, pues ella ya estaba comprometida con José. ¿Cómo se lo iba a explicar? Pues ella acepta completamente confiada. Ella da su respuesta humilde y obediente, de manera que ella contrasta completamente con Eva al ser obediente a lo que el Señor le dice. Hágase en mí según tu palabra, es decir, tu voluntad, no la mía. De manera que se pueda dar el cumplimiento de los planes divinos. De modo que este Magnificat es un llamado a la esperanza, es un llamado a
esperar en medio de las dificultades, de los desafíos, los obstáculos de la vida, conociendo que Dios está comprometido con esa redención. Él nos hizo una promesa y Él la va a cumplir. Él va a restaurarnos. Todos aquellos que estamos hambrientos vamos a ser colmados de bienes. Y la promesa de misericordia, si es una promesa divina, debemos confiar en ella y extenderla de generación en generación, transmitirle esta fe a nuestros hijos desde el principio. Pues sabemos que es la fe verdadera. ¿Por qué esperar a que esos niños crezcan para recién bautizarlos? Los bautizamos desde chiquitos, impartiéndoles nuestra fe, nuestra confianza. En este cántico del Magnificat, María nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a reconocer la acción de Dios en medio de nuestra humildad? ¿Estamos abiertos a la inversión de valores que Dios nos propone en este reino que Él ofrece, en donde lo que el mundo destaca, a Dios no le importa? Pues hay tesoros en el cielo esperando por nosotros. ¿Podemos, como María, decir, hágase en mí tu voluntad, pero con verdadera sinceridad, sin tener una intención oculta para eso, sino con la verdadera disposición de que sea la voluntad de Dios? Si Dios no quiere algo de ti, pues la aceptas. Si Dios no quiere que, por ejemplo, yo obtenga reconocimiento inmenso en redes sociales y todo eso, pues yo lo acepto. Debo ser sincera en ese hágase en mí según tu voluntad, para realmente llegar a ser ensalzada en el día postrero. El Magnificat no es solamente un canto del pasado, una escritura que está allí muerta en la Biblia. No, no lo es. Es un eco que aún resonará hasta la eternidad y nos invita a vivir una vida en plena confianza en la providencia divina, a celebrar la grandeza de Dios en todos los momentos, incluso en los ordinarios, en los momentos más ordinarios de nuestra existencia, que es en donde nosotros debemos manifestar la gloria de Dios. No esperar apariciones, cosas extraordinarias, no, sino en lo más ordinario, alabemos al Señor. En nuestra vida cotidiana, alabemos al Señor. Así abrazamos con gratitud ese llamado a ser instrumentos del amor a Dios, de acuerdo al lugar en donde nos ha colocado en su cuerpo. Vamos ahora a hacer la segunda lectura, que es de San Pablo a los tesalonicenses, que dice: hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que Dios de la paz, que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vivan siempre alegres, aquí está. Por eso nos regocijamos en el Señor. Orar sin cesar, sin cesar. Estamos todo el día alabando al Señor, como lo decía antes, en las cosas cotidianas, en preparar los alimentos para el esposo, para los niños, en el trabajo, o en esos momentos muertos de espera, cuando estamos en el tráfico o en un consultorio. En todos esos momentos podemos estar orando, orando sin cesar, ya sea con algún cántico o repitiendo algún salmo.
Siempre hay formas de alabar a nuestro Señor de manera perpetua, constantemente, como en el cielo, constantemente se escucha el holy, holy, holy. Santo, santo, santo es el Señor. Constantemente, constantemente. Y no son vanas palabrerías, pues estamos dirigiendo todo ese cántico sin cesar al Señor. Obviamente al Señor le agrada eso. ¿Por qué le agrada eso? Porque nos hace bien a nosotros. No es porque Él sea un ente narcisista que quiere recibir alabanzas, es Dios. Él no le hace falta eso. Siendo Dios es todo. Él no necesita nada. Él se alegra porque es algo que nos sirve a nosotros y Él quiere lo mejor para nosotros. De modo que alabar al Señor es algo que nos hace bien a nosotros. No impidan la acción del Espíritu Santo. Esto es, no impidan que el Espíritu actúe en nosotros con esa arrogancia. Pues cuando nosotros acudimos a los sacramentos, siempre recibimos esa acción del Espíritu Santo en el sacramento de la reconciliación o en la Eucaristía. Se hace presente el Espíritu Santo. Y si nosotros no tenemos esa fe de que el Espíritu va a actuar, obviamente vamos a rechazar esos sacramentos y no podemos permitir eso. Tenemos que aceptar la acción del Espíritu Santo. Y es algo que me lamento muchísimo en aquellas personas que rechazan estos sacramentos, pues son los que nos preparan para la venida del Señor. El día de mañana en mi parroquia va a haber una jornada de reconciliación y van a haber muchos sacerdotes allí para toda la comunidad para que puedan acercarse y hacer la confesión. Y yo estoy ya preparándome para ese gran evento, para poder limpiar mejor mi interior de todo aquello que disgusta al Señor, que aún me queda, para irme perfeccionando como Él quiere. Y eso es algo que es nuestra obligación hacer, limpiarnos de pecado por medio del sacramento de la reconciliación. Esto mantiene nuestra conexión constante con Dios en nuestra vida. La oración sin cesar, como dice Pablo, la aceptación del Espíritu Santo en nuestra vida, el discernimiento, pues a veces escuchamos cosas, incluso hasta de predicadores católicos, y hay cosas que no están correctas, actitudes tal vez. Nosotros podemos tomar lo bueno y desechar lo malo. Desechar lo malo, pero siempre tomando lo bueno, pues tenemos que discernir. Tenemos que discernir para perseverar en el bien, de modo que evitamos todo lo que está mal. No rechazar de tajo la iglesia por los errores de unos cuantos, incluso por malos entendidos. Esto a propósito de la noticia que hoy amaneció sobre la bendición de homosexuales, de lo cual espero hablar en otra entrega, pero de momento, sí, sometámoslo todo a prueba y quedémonos con lo bueno para abstenernos de toda maldad. Y todo lo que es malo es todo lo que se opone al Señor. El Señor nos da la paz que nos santifica. Sin santificación, ¿quiénes somos? Somos solamente de los dientes para afuera. Hablar, hablar, hablar y seguir en una vida de pecado es algo vacío. Es como una especie de cascarón, una fachada, un maquillaje de cristiano, pero sin obedecer al Señor, no realmente no se alcanza esa verdadera paz y reposo que se obtiene en el Señor.
El Señor nos ha llamado y Él va a ser fiel a su promesa de darnos la vida eterna si seguimos sus mandatos. Ahora sí, vamos con el Evangelio que dice, aleluya, aleluya, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. El Evangelio según San Juan dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarles, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Juan es la voz que grita en el desierto, es el testigo de la luz. Y llevando haciendo la profecía de Isaías realidad, decía, enderecen el camino del Señor. Y es lo que nosotros como católicos estamos llamados a anunciar, enderecen el camino del Señor, acudan a la confesión. De esa manera se endereza el camino. Pues si nos empezamos a desviar, ya sabemos dónde podemos llegar a parar. Me lo preguntan a mí. Hay que enderezar el camino y tener nuestra mirada en Cristo, y hacia allá vamos. Él es el único camino. Y de la mano de su madre no podremos fallar. Por nuestra madre no busca la gloria para ella. Ya vimos lo humilde que es ella. Por eso es absurdo rechazarla, pues ella nos guía hacia Él. Por medio de ella, Jesús llegó aquí por su propia decisión. Así que, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla? Me parece absurdo. Pero bien, tenemos que orar por aquellas personas que tienen estos malos entendidos, para que ellos también recapaciten y vean lo maravilloso que es tener a una madre espiritual, no ser huérfanos, sino tener esta madre espiritual. El Espíritu del Señor vino para anunciar la buena nueva a los pobres, estableciendo esto con el Evangelio que Juan nos relata sobre Juan el Bautista, quien se presenta como este testigo de la luz que ha preparado el camino para la venida del Mesías. Y es a lo que nosotros estamos llamados en este tiempo de Adviento, a preparar nuestro camino, nuestra vida, para la venida del Mesías, para que nazca en nuestro corazón. Pues muchos ya habremos puesto las decoraciones en la casa, las luces, árbol de Navidad, ese tipo de cosas. Pero la preparación de aquí, del corazón, ¿qué tal va esa preparación? Averigüen en sus parroquias cuándo son las confesiones para que la hagan. Es muy importante prepararnos de esa manera. Quitar cualquier basurilla que haya por ahí dentro. Pues tenemos que prepararnos. Es el Señor el que viene. Si cuando viene un invitado X a nuestra casa, nosotros preparamos, limpiamos, buscamos la mejor vajilla, cambiamos las sábanas, todo ese tipo de cosas, ponemos las mejores toallas. Ahora, si es nuestro Señor,
tenemos que prepararnos y recordemos que esto es algo espiritual, así que es algo del corazón, es algo de nuestra alma. Y aquello solamente lo puedes hacer en la iglesia. En la iglesia podemos encontrar esa forma de limpiar, de reconciliarse con el Señor. Y de esta manera podemos estar en conformidad con la voluntad de Dios, preparándonos con humildad, reconocer nuestros errores con humildad. Y es por eso tan importante que la alegría vaya unida con la humildad. De esta manera, vamos con alegría a recibir esa reconciliación. Pues qué gran gozo es quitarse ese peso de encima. Qué gran gozo es de poder ir puliendo todo aquello que todavía tenemos que está mal. Que todos estamos en este camino y todos, cada uno de nosotros tiene una distinta falla, defecto, vicio. Acudamos a esa preparación en la reconciliación. Y así vamos a estar en sintonía con el Espíritu Santo y va a hacer esa transformación real. Y así vamos a ser nosotros testigos, así como lo fue San Juan el Bautista. Nosotros también vamos a ser testigos de la luz de Cristo. Que eso, al final de cuentas, ese es el llamado final. Nosotros ser testigos de eso, por medio de nuestra vida, de nuestra dicha, de sabernos hijos de Dios, cristianos. Bien, con esto ya me despido, como siempre, lo hago al final ya de los programas, invitándoles a visitar defiendetufe.com, en donde pueden conseguir mi libro Cómo me convertí en soldado de Cristo. Y asimismo, allí pueden encontrar la escuela de apologética DASAM, donde podemos mantenernos firmes en nuestra fe católica al conocer bien nuestra doctrina. Les dejo con los detalles y les invito para una siguiente entrega. Si Dios lo quiere, será mañana. Él dispondrá. Chao. Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética DASAM, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.